campo se han agrupado en una especie de plataforma que más o menos los reúne a todos para que por medio de un esfuerzo colectivo puedan encontrar soluciones a sus ingentes problemas. Me acompañan hoy en nuestro foro de TV Azteca don Dulio Medina, presidente de Prograno, don Nehemías Martínez, que es el presidente o coordinador de una comisión de enlace de todo el liderazgo de las organizaciones productoras con el gobierno, y don Vitalino Álvarez, presidente de El MUCA, una organización campesina del Bajo Aguán. Señor Medina, bienvenido al foro Hablemos con Hechos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, licenciado. Y creo que hoy vamos a tener una práctica muy acertada para poder ver cómo sacamos avance lo que es el sector productivo. Muchas gracias, don Nehemías. Gracias por estar con nosotros. Gracias, estimado Darío. Gracias por su invitación. Y casualmente hoy, 15 de mayo, Día de San Isidro Labrador. Hoy supuestamente comienza el invierno. Y un saludo a los colegas ingenieros agrónomos en todo el país, porque hoy también es su día. Y lógicamente hoy vamos a ahondar sobre temas de la producción nacional y sus repercusiones para la vida del país. Don Vitalino, gracias por estar acá. Gracias a usted, licenciado Darío Vanegas, y me encantó la entrada que hace de una manera casi poética, ¿no? Encantado de estar aquí en su programa y gracias por el espacio. Muchas gracias. Don Dulio, ¿cómo está el campo? El campo está abandonado, dañado. Esperamos de que tenemos muchas esperanzas en este gobierno. Ya llevamos 2 años, pero no podemos decir que seguimos igual, pero de repente hay que hacerle un rediseño para poder encontrar cosas mejores. Usted es también un entendido. ¿Qué radiografía hace usted al echar una mirada al campo hondureño? Bueno, nosotros en este momento tenemos un problema ingente total, que es el tema financiero. Que es de donde se derivan todos los otros. Donde se derivan todos los otros. Y también las otras aristas de la producción son necesarias verlas, y lo vamos a ver. Pero sí, hoy aquí nos trae el tema de deudas. Sí. Deudas. Mientras, estimado Darío, al productor no se liberalicen más de 300.000 hectáreas en el país, que son hipotecas puestas en las distintas instituciones de fondos públicos que prestan. Mientras eso no se dé, es muy difícil para nosotros reactivar el agro como quisiéramos en los distintos rubros. Aquí usted tuvo al compañero Wilmer Cruz de los camaroneros. Estamos hablando de Asizón, de los productores de cítricos en el norte, limón, naranjas. Estamos hablando de la palma, de la piña. Estamos hablando del plátano, del arroz, etcétera, etcétera. Pero todos tenemos el problema en común, que hay más o menos entre 25.000 y 28.000 pequeños y medianos productores entrampadas sus escrituras que fueron puestas en su momento como hipotecas en los distintos entes financieros que tiene el Estado. Entonces, nosotros vemos el problema que aunque haya una enorme cantidad de dinero en esos entes financieros del Estado, nuestros compañeros no tienen acceso a esos fondos porque no pueden accesar, tienen ese problema legal de poder accesar. Entonces, la tierra ni se estira ni se encoge, ni se puede importar productores. Entonces es necesario que se vea reflejado el problema estructural de la reactivación del sistema agropecuario, mejorando esa situación. Nosotros entendemos, a este momento, le agradecemos muchísimo a la presidenta los esfuerzos que ha hecho. Teníamos 7 años y medio cerrado el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, no habían préstamos, no había forma de acceder a algún crédito ahí. Sin embargo, el primer año se pusieron más de 1.000 millones y este segundo año de gobierno 2.500. Pero el problema va más allá. ¿Cómo accesar los pequeños y medianos productores a esa plata si todos están emproblemados legalmente? Claro. Don Dulio, don Vitalino, perdone, el MUCA es un movimiento campesino, ¿no?
Así es, somos 19 empresas campesinas con una membresía de más de 1000 familias. Son 3 empresas campesinas de la margen izquierda del río y 16 empresas de la margen derecha. Hemos evolucionado bastante, pero aparte de eso, bueno, hemos también regado el Valle del Aguán con sangre por la lucha por la tierra, pero en este momento ya somos prácticamente productores de materia prima principalmente. Pero quería ahondar 3 cosas fundamentales y sobre la misma temática. Las raíces de la problemática del campo son varias. Una, el Tratado de Libre Comercio. Otra, decretos de ley, como la Ley de Modernización del Sector Agrícola, que afectó mucho también. Y la otra, que hace tanto daño como igual lo hacen los préstamos a altos intereses que han sido dados en gobiernos anteriores a los productores, es los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales en el Bajo Guán nos han hecho grandes desastres que no tienen idea, como el MIS. Bueno, hay productores a nivel nacional que tienen deudas desde el MIS. Ajá, pero y si nos remontamos a lo que pasó el 2019 y el 2020, ETA y OTA, a nosotros nos destruyó la infraestructura vial de nuestras fincas, al igual que a las fincas, las replantaciones que teníamos también. Eso viene a colapsar en gran medida todo el sector productivo de palma, de ganadería, de plátano que existe en el Bajo Guán. Esas son los orígenes de todo el colapso de los productores del campo y también no solo para el pequeño productor y mediano productor, también para el gran productor. Imaginen lo que está pasando ahorita en este momento con las enfermedades que han surgido después de ETA y OTA, que es el PC, el famoso PC, que ha acabado ya con miles de hectáreas de palma africana, y eso hace que haya un déficit de la producción de aceite, de la producción de todos los derivados de la palma. Solo nosotros el año pasado dejamos de producir 5.000 toneladas de fruta debido a esas enfermedades y los bajos precios. Eso es un impacto para el sector productivo. Por supuesto. ¿Qué los une a ustedes con productores de otros ámbitos del país? La misma problemática. De hecho, fuimos parte también de la lucha para que el gobierno anterior no cerrara Banadesa, porque sabemos que es el único banco que ha estado financiando y con mejores oportunidades al sector productivo. ¿Ustedes también tropiezan con los mismos problemas de falta de cumplir requisitos para el financiamiento del que hablaba don Nehemías? Sí, de hecho nosotros no hemos estado involucrados tanto en el financiamiento porque tenemos bastante fuerza, lo que más tenemos es fuerza de trabajo, pero sí las necesidades de asistencia técnica y el cumplimiento también del Estado en pagarnos o apoyarnos en subsidios las pérdidas que hemos tenido por los fenómenos. Pero sí, igual nosotros como sector productivo y sector agrario, sí necesitamos y es clave que el banco tenga los fondos. Y es más, nosotros exigíamos en aquel momento, cuando se iba a cerrar el banco, que los préstamos fueran como en Panamá, al 1 y al 2%, y lo logramos prácticamente. Nuestra presidenta está dando esas facilidades. Pero ¿qué pasa ahorita con el sector productivo a nivel nacional? Que los préstamos que les dieron antes eran demasiado altos y ahora arrastran unas deudas tan grandes. Por lo tanto, allí es donde nosotros necesitamos que el Estado se incorpore de lleno a iniciar un verdadero proceso de subsidios y de apoyo a todo el sector productivo, reformado, individual, y los productores, los pequeños productores. Don Dulio, como líder de Prograno, detállenos por favor cuáles son los problemas que ensombrecen el campo para los productores. Primero, cambio climático. Sí. Segundo, alto costo de los insumos. Tercero, aplicación del Tratado de Libre Comercio. Cuarto, alto costo de los insumos. Y este problema lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Poco acceso a los financiamientos. Estos son 5 problemas que nos inundan a nosotros y nos tienen asfixiados. Esto lo venimos arrastrando desde cuando el MIX. ¿Qué sucedió? Cuando el MIX, el gobierno reaccionó y vino a celebrar un decreto que se llama 102-2007, se llamaba 102-2007,
para que los productores pudieran ellos embaular el endeudamiento hasta con bancos privados. Entonces, esto se vino agonizando durante 10 años. El año 2016 nosotros comenzamos a reaccionar porque ya el universo de productores estaba en central de riesgo, no había podido enfrentar de una forma más solvente lo que es el endeudamiento, y apostamos por otro decreto. Ese decreto nos mandaba a limpiar intereses por 2 años. Si le fallaba esos 2 años, volvían a aplicarse esos intereses que se habían apartado en una cuenta en suspenso ahí, pero si yo como productor le fallaba al decreto, me lo volvían a aplicar y volvía al endeudamiento bárbaro. Entonces, eso ha venido a la par de todo lo que le mencioné, de los 5 temas que le mencioné, y desafortunadamente en el 2020 perdemos la comercialización con los alimentos balanceados cuando se aplica el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio se celebró en el 2006, se fue firmado para aplicarlo en el 2016, 10 años después, pero penosamente no se hizo nada por volver a enfrentar esta situación de que ya no íbamos a tener ese mercado. Entonces, al aplicarlo en el 2020 no funcionó porque se vino la pandemia permitió de que se alterara el precio del transporte marítimo, la industria de balanceado no pudo importar en ese momento. Entonces, más bien compraron a 20 lempiras más el quintal en relación al precio con la industria de harina. Entonces, hasta el 2022 ya no le interesó cosecha nacional a la industria de balanceado, por ende no compraron cosecha nacional, importaron personas desleales, grano amarillo, de maíz amarillo, porque es el único que está protegido con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, eso permitió de que inundaran nuestro país de maíz amarillo, con maíces S3, S2, que son no aptos para consumo humano, son aptos para procesar alimentos balanceados. En este caso, pues, si podemos ver la gráfica, nos lleva a que toda la zona, desde que inicia La Paz hasta pegar a Santa Rosa y Copán, está inundada de maíz amarillo. Ese era un posible mercado del mercado informal para los productores, pero hoy ya no podemos ir a abastecer esas zonas porque ya está inundado de maíz amarillo por unos 3 o 4 importadores que ofertan este producto de una manera desleal porque no se sabe en qué condiciones llega al consumidor final. Creo que posiblemente es una categoría S2 porque es el que da mejores negocios para ofertarlo a esta población. Ya entraremos en detalle de cada uno de esos acápites, pero antes de entrar en la minucia, dígame, don Dulio, ¿qué repercusiones tienen todos esos problemas de los productores del campo en la seguridad alimentaria de los hondureños? Bueno, en primer lugar es un problema que para mí en primer lugar es el endeudamiento. El productor no ha podido enfrentar este endeudamiento. Nosotros estamos apostando hoy por hoy. Revisamos el 2006, el de un decreto, el 2018 otro decreto, el 2019 otro decreto. Entonces, lo que más nos tiene más a nosotros asfixiados a los productores, que ya no se puede enfrentar esta situación. Esta situación se puede enfrentar, pero con un subsidio a los productores, porque el sector productor ha sido uno de los sectores más calmados en el país. ¿Y qué repercusiones tiene eso en la mesa de las familias? Claro, hay una repercusión enorme, porque imagínese usted, hoy ya hemos perdido un 40% del sector productivo. Ese productor está demasiado golpeado y ya no regresa. Entonces, ¿en qué rubro se manifiesta más gravemente? Es el sector de frijol. El sector frijol, porque recordemos de que el arroz está desgravado ya también. Pero el arroz lo pueden importar sin ningún problema. El maíz lo pueden importar sin ningún problema. Pero el frijol, tal vez quien pueda. ¿Por qué? Porque si usted mira la gráfica de Simpa del 2018 a la fecha, el frijol está por encima de los otros productos de la canasta básica. Ya no tiene acceso el pequeño consumidor, el que ajustaba el plato de la dieta alimenticia diaria, que el primer producto participante en el plato es el frijol. Hoy ya no es el frijol, hoy ya es reemplazado por de repente un buen embutido o cosas así. ¿Por qué? ¿Por reducción de la oferta o por altos precios? Por altos precios, y porque no tenemos, como ya nosotros no somos como... el frijol es oferta y demanda. Entonces nosotros ya no somos competitivos como productores, ya no podemos ofertar
demanda versus oferta. Ya no tenemos esa oferta porque hemos perdido a pasos agigantados un 40% de productores. Ya no hay suficientes frijoles como antes. Ya no hay suficientes frijoles como antes. ¿Cuánto es la demanda de frijoles en Honduras anualmente? Para tomarlo como un ejemplo. Nosotros desde el 2018 para atrás consumíamos en el país 2.300.000 quintales. Anuales. Sí. Eso manteníamos. Si usted mira la gráfica de Simpa, solo en el 2014 y en el 2008 se dispararon los precios del frijol. De ahí el pueblo estuvo conforme. Y de eso quiere decir de que nosotros éramos autosuficientes, oferta y consumo, oferta y demanda. Entonces, pero en esas dos fechas que yo le estoy mencionando, se dispararon los precios del frijol. Hubo una alarma en el país enorme. Del 2018 para acá ya no somos suficientes. ¿Y hoy? Hoy no somos suficientes. Si usted mira hoy al consumidor final, hoy le cuesta 22 lempiras la libra de frijol, 20, 21, 22, 23, 24, hasta 25. Entonces, si nosotros revisamos la gráfica de Simpa del 2018 para atrás, estábamos autosuficientes. Nosotros ofertábamos. ¿Pero qué pasaba? El productor como tal subsidiaba al consumidor final. Claro. ¿Quiere hacerme un comentario, ingeniero Martínez, sobre ese acápite tan importante que es la seguridad alimentaria? ¿Cómo se reflejan ahí en el plato de las familias hondureñas todos los problemas de los hombres de su sector? Bien, estimado, le voy a hacer así sintético un asunto que nos tiene aquí hoy, que es el Tratado de Libre Comercio. En 1999, la Secretaría de Agricultura y todas las secretarías de Agricultura de Centroamérica y el Caribe tenían las capacidades de darle a los productores asistencia técnica. Entonces andaban ingenieros agrónomos en el campo asistiendo a los productores. Los organizaban para mercadear sus productos, para poderles controlar plagas y enfermedades. Eso se quitó con el Tratado de Libre Comercio. Se desmontó las capacidades que tenían los estados y dejaron a la buena de Dios a la gente. Y ¿Desde cuándo? Desde el 90. Este es un proceso. ¿Me está hablando del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos? Sí, pero mire, comenzó con los Chicago Boys en el 90. Sí. La ley de modernización agrícola, sí, con el señor Rafael Lunardo Calleja. Sí. Entonces, vieron el tema de la asistencia técnica como un tema de gasto del Estado, no de una inversión, por supuesto, de una agricultura moderna que es necesario ahora. Para que el Estado, para que el gobierno fuese un brazo que protegiera y que ayudara. Es correcto. Estamos de acuerdo. ¿Cuál es la situación hoy del Tratado de Libre Comercio y qué repercusiones ha tenido? Si quiere me lo explica después de una pausa. Ok. Porque hay que colocar unos anuncios ahí para asegurarnos la alimentación aquí también. También en la papa. Vamos a una pausa, la primera de nuestro foro. Siga aquí, por favor.
Don Nehemías Martínez, líder de esta comisión de enlace entre los productores del campo y el gobierno, ¿por qué razones, y explíquenos con manzanitas para poderlo entender un campesino como yo, por qué razones el Tratado de Libre Comercio ha colocado casi de rodillas al sector productor de alimentos de Honduras? Bueno, repitiéndole, esto comenzó en el 90 con la incapacidad que se le generó a la Secretaría de Agricultura de Centroamérica y Caribe de poder asistir a los productores. Cuando nosotros llevamos 20 años en ese proceso, que nos metieron los Estados Unidos, claramente es con ellos el tratado, ese David contra Goliat, mientras nosotros necesitamos en el tratado ser competitivos con ellos, ellos hacen el tractor y nosotros tenemos que buscar los dólares para comprar el tractor para hacer nuestras labores de cultivo. Eso por un lado. Y encima por otro lado, las desigualdades en el financiamiento para el productor norteamericano y para el productor hondureño. Y encima hay que competir con ellos. Sí. Ahora, ellos hacen los pesticidas para el control de plagas y enfermedades de ellos y nosotros tenemos que buscar el dólar para incorporar, para traerlo, combatir las plagas y competir con ellos. Mientras allá hay un ejército de máquinas trabajando y laborando la tierra, nosotros aquí tenemos un productor con un pujaguante en una ladera, compitiendo con un ejército de máquinas. Entonces, lo que se va generando al final, estimado, es una sociedad de consumo de los productos que ellos, al ser incapaces de competir nosotros, que ellos nos van inundando al punto que lo acaba de decir Julio. Tenemos que solo importar. Ya somos incapaces en este momento de poder producir. Es que es un tratado de libre comercio entre desiguales, asimétrico completamente. Asimétrico. Ahora bien, esas asimetrías se podrían compensar si les protegieran los gobiernos en igualdad de condiciones, pero el gobierno de los Estados Unidos protege adecuadamente, ferozmente a sus productores, y a ustedes, ¿quién los protege? Nadie. Mire, fíjense que las casas comerciales están protegidas. ¿Cómo? Las casas comerciales están protegidas. O sea, aquí en este país no puede venir a competirle a una casa comercial que va a inscribir un producto para controlar insectos, herbicidas, plagas o lo que sea, sí. Todo lo que sea. No puede venir a otra casa comercial a inscribirlo porque ya está ocupado ese espacio de una casa comercial exclusivo. Entonces aquí ya no puede venir a hacer competencia. Eso tendría que ser oferta y demanda, los insumos agrícolas. Como somos nosotros con el grano básico. Nosotros somos granos básicos en maíz y frijol, somos oferta y demanda. Ofreces más, te pagan menos. ¿Qué me quiere decir entonces? Que en los insumos, en los insecticidas, en todo lo que ustedes necesitan, ¿hay precios que podrían ser mejores si se abriera la competencia? Exactamente. Mire que en Nicaragua, ahí nomás en Nicaragua, es súper más barato el costo de inversión por manzana de arroz, de frijol y de maíz. ¿Por qué razón? La mitad. Sí. ¿Por qué razón? Porque dice Nicaragua, viene una casa comercial y va a escribir un producto y le dice, ¿a cómo lo va a escribir? No, a tanto le dice. No puedes, le dice, porque ahí tengo el productor y a la vuelta de la esquina tengo el consumidor final. Este productor no le puede producir caro al consumidor final. Vos lo vas a escribir a tanto. Pero aquí, ¿qué pasa? Tengo una casa comercial, se va a hacer NASA, solicita, lo escribe, yo no sé qué pasa ahí para escribirlo, lo lanza al mercado. Viene otra casa comercial a querer escribir el producto. No, le dice, este producto ya es exclusivo de tal casa comercial. Y ya no puedes. Este ya no tiene competencia. No tiene competencia. Pero si esa ley la derogáramos, aquí se viene una oferta y demanda y se termina el problema. Nosotros como programa tenemos 10 años de estar luchando por querer acercar ese tema. Ahora nos vamos a ir al Congreso con un borrador de un decreto para que deroguen esa ley, porque es lo que está protegiendo a las casas comerciales. ¿Y a los productores quién los protege? Los productores estamos en la llanura. Entonces, licenciado, mire, el tema del Tratado de Libre Comercio, como insta a todo Centroamérica, se hizo con tal argucia ese tratado que quedó una clausulita ahí que dijo que para poderlo revisar el tratado, oiga bien, para poder protegernos del gobierno aquí en Honduras, tiene que estar de acuerdo todos los países signatarios de ese tratado.
Óigame, ¿cómo va usted entonces tiene que meter a Nicaragua, tiene que meter a El Salvador, a que lo revisen a un tiempo? Eso es como una segunda intención. Es como ahora que se están llevando a cabo la celebración de tratados de libre comercio. Deberían de estar compañeros que en realidad están viviendo en el campo, que experimentan los costos, lo que es producir, y que no vayan solo funcionarios a poner una firma de un tratado, porque eso fue lo que pasó con el TLC, que solo se iba el ministro de Desarrollo Económico, los encorbatados, y ellos negociaban por nosotros. Sí, y entonces no saben que están negociando sobre nuestras espaldas. Entonces nosotros venimos y sufrimos porque después eso se vuelve una legalidad. Y ahora que estamos inundados de productos alimenticios en el país, ya el campo no es atractivo. Ahí van la mano de obra, enciendas caravanas para el norte. Oiga, ¿El campo está quedándose solo? Solo. Se está yendo el dueño de la propiedad y sus trabajadores. ¿Ocurre lo mismo con los campesinos, don Vitalino? ¿El campo está quedándose solo? De hecho, tenemos esa fortaleza, lo decía antes, ¿no? Porque nuestra gente se mantiene ahí, pero recuerde, es un pequeño sector comparado con todo el sector productivo. Y aparte de eso, bueno, iniciamos con la cuestión de los factores principales del origen de todo este conflicto, ¿no? Y esto, lo que está pasando con lo que están planteando los compañeros, que es que en un poco tiempo no va a haber productor en el campo, no va a haber alimento de aquí, y cuando eso se dé cuenta los productores de afuera, van a traer el producto al precio que ellos quieren y no al costo que vienen a competir con el nuestro, porque el de nosotros es súper más caro por los insumos que ya plantearon los compañeros, los costos de producción. Entonces viene el importador en complicidad con los gobiernos que han estado y importan esas grandes cantidades de productos alimenticios. Usted se acuerda del arrozazo, el frijolazo. Entonces, ¿a quién revientan? ¿A quién tiran a la quiebra? Y tal vez estas personas trabajando con préstamos a altos intereses, es al productor. Eso ha acabado con el sector productivo. Las unidades productivas de nuestro país están en el abandono, están paralizadas, y lo que dice el compañero, si el productor quiebra, el campesino que trabaja ahí, que lo teníamos aquí, está emigrando. ¿Quiénes son los responsables para que la gente migre? El mismo sistema norteamericano con el Tratado de Libre Comercio que lo fueron a firmar a Estados Unidos. Lo que están diciendo los compañeros, ay, disculpe que es repetitivo, es que no es justo que los corbatudos, como lo mencionó usted, vayan a ser tratados de allá y quieran decir que el productor de Honduras no es competitivo, no compite con grandes monstruos. Si el Tratado de Libre Comercio es como un tiburón comiendo sardinitas. ¿Y qué ha pasado en Haití? En Haití hicieron lo mismo. Ahora esa gente está emigrando por el hambre, porque no alcanzan a comprar los productos importados que les llega al país. Entonces, a eso nos inclinamos nosotros, a ser un país como el de Haití, que ya no alcanzan a comprar comida porque el sector productivo lo reventaron los mismos tratados de libre comercio. Quiero terminarle este tema, estimado. Mire, ¿qué nos atrae aquí? Cuando en Estados Unidos hay subsidio para la producción agrícola, que es lo que nosotros queremos aquí, y se nos ayude a desentrampar todas las unidades agrícolas que hay en el país para que sean reactivas de nuevo, porque están paralizadas, más de 300.000 hectáreas de terreno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si hay subsidio para el transporte, si hay subsidio para que cuando usted lleva al carro a una estación de bombeo, le paga el Estado un porcentaje por cada galón, si hay subsidio para taxistas, para tantas cosas, para energía, ¿por qué nosotros, humildemente, al sector que se encarga de poner la comida en la mesa, nunca se nos puede ayudar de alguna forma a salir adelante cuando trabajamos con seres vivos nosotros, tanto animales o plantas? Si le llueve mucho, malo; si no le llueve, malo. Las vicisitudes para producir nosotros, para generar riqueza, son totalmente diferentes. Si no, mencióneme usted, después de la agricultura, ¿qué Honduras hace para crear riqueza? No tiene nada después de la agricultura que genere riqueza.
que tiene usted allá tiene una maquila pero eso es otra cosa. Pero el único sector productor de riqueza somos nosotros. No hay más. Mire, decía Chilo Valle, el que suda, el que trabaja y suda, es la base genuina del desarrollo de la patria. Yo me preguntaba, ¿por qué mi profesor en cuarto grado me dice eso? ¿Por qué? Si el que está en la oficina, pero no suda, el que está en la oficina, solo administra riqueza, pero el que la construye es el que suda. Y eso es lo que usted ve aquí. Somos los compañeros que estamos sudando para producir riqueza. Y ahí lo demás, la pelea por el poder, la pelea por tener escaños en el Congreso, etcétera, etcétera, es una cuestión secundaria a la base primigenia de la vida del ser humano. Estoy de acuerdo con eso. De esas 300,000 hectáreas que hay en el campo que podrían ser aprovechadas, pero que están en dificultades de tipo jurídico, que no les permiten acceder al financiamiento adecuado, ¿en qué condiciones están? ¿A qué se debe semejante acumulación de problemas jurídicos en el campo? Precisamente a eso venimos, a que la sociedad conozca nuestro valladar de problemas. ¿A qué se debe? A que no hay una apertura de los entes financieros a ver nuestro problema. ¿Cómo poder ayudar a desentrampar ¿Y cuál es el problema? Deme ejemplos. Ok. Por ejemplo, vaya, usted llega al banco, hay 2,000 millones en el banco. Sí. Usted llega ahí, usted no puede acceder porque su escritura está ahí adentro. ¿Me entiende? ¿Y la escritura por qué está ahí en muchos casos hace muchísimos años? Porque sacó un crédito. Y le fue mal. Hubo inundación. Se lo destruyó el MIS. Se lo destruyó el MIS, se lo destruyó una plaga. Y no hay un ente regulador del Estado. Desde el MIS. Sí. Desde el MIS. Te vienen arrastrando estos problemas. ¿Y no hubo oportunamente una solución a ese problema? No la ha habido. Lo único que podía haber habido era un seguro agrícola. Pero los seguros agrícolas siempre fueron diseñados para beneficio de la aseguradora. ¿Qué pasaba? Si usted aseguraba una manzana, sí, para un préstamo para una manzana, hablemos de una cosa baja. El seguro si lo declaraban pérdida total, solo le reembolsaba 4,000 lempiras al seguro. Y el préstamo por una manzana era de 10,000. Usted siempre quedaba endeudado en 6,000 lempiras, más los intereses. Entonces, ¿qué pasaba? Este productor lo que podía ir al banco era a readecuar o refinanciar si ya había perdido si ya estaba vencido el crédito. Entonces, cuando esto se ha venido acumulando desde el MIC, es cierto, se ha venido acumulando. Por eso hablábamos desde el inicio, cuando le decía yo del decreto 102-2007. Ese decreto para eso fue, para embaular todo el endeudamiento de los productores y volverlo a reactivar. ¿Pero qué? Ya esa garantía quedaba respondiendo ahí por ese crédito, pero ¿qué pasó? Que ya esa deuda estaba encima del productor. Esa área que usted menciona está abandonada porque este productor lo único que hizo el banco fue readecuarle, pero sin darle oxígeno financiero, sin darle una segunda oportunidad. Pero ya esta segunda oportunidad de financiamiento tendría que venir a la par. Comercialización. Sí. Tenía que venir asistencia técnica. Sí. Y al mismo tiempo el crédito para seguir trabajando, porque el campo no espera. Ese es el asunto, que mientras está con una mano resolviendo en una entidad financiera un problema derivado, por ejemplo, de un fenómeno natural, por ejemplo, de una circunstancia sobrevenida, con la otra mano debe estar trabajando en el campo, porque el campo no puede esperar, no puede decirle, mire, señores del banco, voy a dedicar los próximos 2 años a resolver aquí los problemas, porque en esos 2 años hay que seguir trabajando y produciendo. Eso fue ideado por el TLC, porque mire, cuando se quitan las capacidades de extensión agrícola, de acompañar al productor, quita la parte legal del Estado, de poder ver esos problemas de fenómenos y legalmente decirle, ayúdenle a este productor, dar la opinión, dar la solución certificada para desde luego. Ahora no hay nadie. ¿Y esos créditos fueron en la banca comercial en general o solamente en Banadesa? Banca general. ¿En la banca comercial en general? Sí. ¿Qué pasó?
se formó un fideicomiso y eso el mismo gobierno compró esas deudas a los bancos privados, porque hay productores que tienen hasta 3 garantías en un solo crédito. Y al asumir y al comprar esa deuda, el Estado, ¿a nombre de quién la compró? A nombre, vino Banadesa, para mencionar a alguien. Banadesa. Sí, Banadesa. Entonces, a nombre de Banadesa. De pasar a deberle a la banca privada comercial, pasó a deber a Banadesa. Pasó a deberle a Banadesa. Correcto. En ese sentido, contésteme con un monosílabo, señor Medina. ¿Los productores no asumieron deudas con malicia? ¿Le jugaron limpio siempre a sus financiadores? Yo digo que sí. Obviamente que, para el caso le voy a decir algo que sí está como cierto condolo en Banadesa, que se dieron unos fideicomisos de policía, 100% de mora. Fideicomisos de los mercados, 100% de mora. Pero, sí, pero eso no tiene que ver con los productores del campo. Eso es otra cosa. Está dentro, pero usted dentro del banco. ¿Cómo? Pero dentro del banco. Sí, sale del mismo dinero. Sale del mismo dinero. Sale del mismo dinero. Pero claro. ¿qué pasa? En el 2020 y 2021, todos lo disfrazaron de que los productores teníamos quebrado a Banadesa. Pero si yo me fui, a mí una persona me regaló, me donó, me dice, esto le va a servir en el futuro, me regaló la cartera total de Banadesa, todo el informe de la plataforma de la cartera total de Banadesa. ¿Sabe qué pasó? Que habían grandes créditos. Banadesa solo está autorizado a prestar hasta 3 millones de lempiras. Y ahí eso sale de la ley. Pero había otros. Había de 50, 70, 80 millones. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Sabe cuánto era la mora ahí de esos montos? 100% de mora. ¿Sabe cuánto era la mora de los créditos de 1 a 100 mil lempiras con una cantidad de 11.600 créditos? Era 67% de mora. Entonces, cuando la gente pagó, no le devolvieron el crédito. Entonces, esta gente quedó asfixiada por querer cerrar el Banadesa. Hablo hoy de los problemas de los hombres del campo que garantizan la seguridad alimentaria en el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca, que llega al momento de una pausa publicitaria. Siga con nosotros, por favor. Don Dulio Medina, una de las dificultades que se me ocurre pensar que tienen los productores del campo para poder enfrentar sus complicaciones, sus deudas, sus moras en el sistema financiero,
cualquiera que sea, es que hoy, supongo, y usted quiero que me lo explique de mejor manera, hoy es más caro producir que antes, hoy no están en las mismas condiciones, por un lado. Por el otro, lo que ahora enfrentan es una acumulación de problemas administrativos, de trámite que no se atendieron en su momento y que ahora son el valladar para que puedan acceder a mayor financiamiento. ¿Por qué hoy es más caro producir en el campo? Deme ejemplos, por favor. En primer lugar, tenemos nosotros el tema para controlar trip en el frijol. Vamos a hablar del frijol. Le cuesta 500 lempiras. Es lo que hoy caemos al engranaje que nos llevan el tema de las casas comerciales. Hoy un frasquito para funigar un producto y controlar trip le cuesta 500 lempiras. Pero ahí tiene que anexarle regulador de pH, adherente, el jornalero, el transportar el agua. Esa funigada, una funigada le sale costando de 800 a 850 lempiras el área de una manzana. ¿Qué pasa? Hoy ya nosotros se nos ha incrementado tanto eso que antes nos íbamos a sabonear a un productor con el yerno, con el hijo, con la hija y sembraban tal vez un producto químico de 100 lempiras, 50 lempiras por manzana el costo y al final no teníamos, el cambio climático no nos ha traído sequía, sino que nos ha traído nuevas plagas. Y las nuevas plagas ha sido tan drástico controlarlas que hay que aplicar productos demasiado caros. Entonces eso va relacionado con el tema de cómo están protegidas las casas comerciales. Aquí lanzan un producto al precio que sea y hay que comprarlo porque si no perdemos el cultivo. Entonces eso permite que un productor artesanal que ya se iba con el asadón, limpiaba, pegaba un par de funigaditas con un químico baratillo y ya tranquilo, protegía de malla o unos insectos demasiado vulnerables que los controlábamos con cualquier insecticida. Hoy no, hoy los insectos son demasiado férreos y no los podemos controlar con un insecticida demasiado baratos, sino que hay que controlarlos con insecticidas caros. Entonces los costos de inversión se nos han elevado a tal grado de que ya en aquel entonces nosotros no íbamos con un cuaderno y sacábamos los costos de inversión y los vendíamos a como nos pagaba el comerciante y llegaba al consumidor final barato. Hoy los productores no nos podemos dar el lujo de subsidiar a los consumidores finales. Hoy a raíz de todo ese tema, el otro endeudamiento que se ha venido arrastrando porque de repente hay propiedades que están abandonadas porque el productor ya no quiere seguir produciendo, no porque no quiere, sino porque ya el margen que tiene que arrastrar como utilidad para seguir motivado produciendo, eso ya no se da, ya no tenemos un mercado que nos permita comercializar en una forma bastante bondadosa y sacar en mejores condiciones y sacar todo eso, costos de inversión, más utilidades y motivar al productor. Ingeniero Martínez, los gobiernos no tienen conciencia de este problema para convertirse en un brazo protector de los que producen alimentos en el campo. Pues fíjense que este problema que tiene que ver con el campo parece que fuera desconocido. Y no hablo solo de este gobierno. Venimos arrastrando el problema de todos los gobiernos. Si usted me dice que hay líos desde el huracán Mitch, consecuencias de los huracanes de hace muchos años, es que se ha venido abandonando el campo. Sí, mire, estimado, por ejemplo, ahorita ya toda esa plata ya se dio. Eso ya se dio. Lo que hay son papeles. Están gestionando puros papeles. Puros papeles. Sí, de acuerdo. Nosotros, si el Estado viene y toma la decisión política, ¿va?, de arreglarnos este lío, no va a ¿Qué decisión es la que ustedes esperan? Esperamos precisamente eso, que se nos... ¿Cuál es la solución que espera el sector? Que se nos apruebe ese decreto ley ahorita que tenemos para que ahí está bien explicadito todo, para que las deudas que todas las instituciones de fondos públicos que maneja Funder, que maneja Banprovi, que maneja Banadesa, que maneja Crédito Solidario, a través de ese emprende, sean debatidas en el Congreso Nacional y abolirlas. Mire, usted se va a sacar un crédito ahí en Panamá, 0% el interés para el crédito, para un crédito agrícola. ¿Por qué? Porque tiene que incentivar la producción. Imagínese, Darío, ahorita las inundaciones que hay en solo estado en Estados Unidos.
tiene para cosecha arroz ahí, para darle de comer a toda la población hondureña. 9 años. 9 años. Solo es Estado. Imagínense una hecatombe, un problema que no haya cómo darle comida al país, a sus habitantes, y no hemos tenido cuidado de cuidar nuestra soberanía alimentaria. Es decir, que la solución para ustedes pasa porque en el Congreso Nacional se apruebe un perdón de la deuda de todo el sector productor. No tan solo así, tendría que ser un subsidio. ¿Sabe por qué? Porque el subsidio programaría al gobierno en el futuro. ¿Cómo se llama? El del presupuesto general de la República, para irle pagando a las instituciones. Sí, pero un subsidio no resuelve el problema integral. El problema administrativo, que les hace casi estar como en una lista de morosos que no merecen financiamiento, no se resuelve con un subsidio, señores. Entonces, Darío, hay una situación que todos están en la central de riesgo, todos están, el sector productivo, todos están en la central de riesgo. En este momento, porque el problema también lo tenemos en los productores, el mal de los ratones, en este momento hay problemas de financiamiento que sacaron plata de ese banco que están judicializados. Eso queremos nosotros que se pongan aparte. Sí, exacto. Que no paguen. Es que la cartera podrida de Banadesa, hay que diferenciar bien quién actuó ahí con malicia de ir a sacar plata que no era para producir alimentos, que es el fin esencial del banco, y separar a los productores del campo que limpiamente le jugaron al crédito y que no pudieron enfrentarlo por diversas dificultades ajenas a su voluntad. Eso hay que separarlo y darle un tratamiento distinto, no un solo atarrayazo, como dicen, correcto, para perdonar a unos por otros. Es así, de eso estamos hablando. Correcto. Es correcto, que fíjate, licenciado, que yo he observado una cosa. Yo he manejado bastantes decretos y yo he observado que en la cartera total del universo de prestatarios, no productores, prestatarios de Banadesa, la mayoría está entre de un lempira hasta 3 millones. Sí. Ya los demás, y el que tiene ese porcentaje de crédito, ha acumulado más montos por lo que veníamos hablando, de que como compraron la cartera, entonces ahí le metieron más el crédito de un banco y del otro banco, al final se le hizo una sola, pero son bien pocos. Pero los que lo han hecho con mala intención de quedarse de repente hubieron créditos otorgados en Banadesa con propuestas. ¿Cómo con propuesta? Como que yo le diga, mire, aquí vengo esta propuesta, este es un proyecto, lo vamos a invertir tanto y lo vamos a ganar sin nada tanto. concreto, en un papelito. Sin garantía. Sin garantía de nada. Si no colo con propuesta en el banco. Financielo. Sí. Y el banco lo financiaba. El banco lo financiaba. Y por más de 3 millones. Y por más de 3 millones. Y esos bandidos no pagaban. Y ellos no pagaban. Y ahora todos los productores pagan. Ahora esta nueva administración tiene problemas porque ha recuperado expedientes. Pero hay expedientes que no los pueden recuperar, por eso que le estoy diciendo yo. Entonces, pero es que ahí a los lanas que los topen. Claro que sí. A los lanas que los topen, pero diferenciando bien cuál es un financiamiento sano, entonces sin dolo como de tal, nosotros, de los pícaros. Darío, ¿por qué cree usted que estuvo cerrado 7 años y medio de banco? ¿Qué estaba sucediendo adentro? Si es darle una orden a finanzas para que le pase tantos millones a ese banco. Es más, lo querían cerrar. Cuando usted, sí, claro, lo querían cerrar. Cuando usted abre lo que ahí pasa, el Seguro Social y su lío que tuvo, se queda chiquito. Es que es un banco, es dinero constante y sonante. Imagínese, si es capaz de saquear una institución del Estado que tiene que ver con la salud, con la vida del ser humano, no digamos banco. Muy bien, entonces, don Dulio me planteaba lo de un subsidio. La solución de ese problema de los créditos vencidos que no se pudieron asumir en su momento por distintas causas. Estoy de acuerdo que hay que revisar uno por uno los casos. En eso estoy de acuerdo, para que no se vaya a filtrar picardía ahí. De todas maneras, ahí están las garantías, como dice él. ¿Cuál es la solución a esa administración y gestión de puros papeles viejos? ¿Cuál es la solución? Voluntad política. ¿De quién? De los que gobiernan.
del Congreso. De los tomadores de decisiones. Las distintas bancadas del Congreso. ¿El sector se los ha planteado? Pues fíjese, es que la cosa es que... Se lo vamos a plantear con el orador que hay ahorita. Lo vamos a plantear y usted créame que nos está ayudando mucho que nos escuchen. Así que la cosa que los ven... Nosotros hemos querido reunirnos con el Ejecutivo para ese tema y no voy a, como quien dice, a discrepar nada, sino que es que vayan a Banadesa, allá hay plata para que los atiendan, pero el problema que es que hay un problema crónico. Hay un problema crónico. Y la cuestión no está Sí, pero es que antibiótico y no es tan analgésico. sencillo como mandarlos a recoger dinero a Banadesa. Exactamente. Porque tienen que ir a Banadesa siendo elegibles Así para el es. financiamiento. Y si no son elegibles, Más los bien nosotros mandan a estamos- topar las narices con Y yo puertas cerradas. quiero, Darío, que se quede algo bien claro. Nadie de los pequeños productores tiene un crédito de ese banco si no puso sus garantías. Exacto. Entonces nadie le anda pidiendo al banco. Regalado nada. Nada, Sí. porque ahí está la garantía respondiendo. Sí. Pero es un problema administrativo que esos mismos gobierno tras gobierno se han venido generando y acumulando. Que quienes somos los paganos al final somos nosotros. ¿Verdad? Que no podemos acceder. La presidenta nos puede poner 20.000, 50.000 millones. Todo el dinero del mundo. Y no pero vamos mientras a poder no sean acceder. elegibles, no pueden acceder al dinero. Y ojo, que la reactivación del sector agropecuario pasa por algo que hay que volver a la extensión. Tiene que ser, en este momento, de una agricultura moderna, tiene que ser protegida. Tiene que volver la asistencia técnica al productor. Y ya no solo la asistencia técnica, también una asistencia empresarial. Es que ustedes tienen una agenda acumulada desde hace muchos años, porque chineando todos estos problemas básicos del financiamiento, no hemos podido entrar en el campo a hablar de modernización, de tecnificación. Todavía se sigue produciendo con el pujaguante en la ladera, como ha dicho usted. Y el asador. Y el asadón. A ver, don Hay otro- Vitalino, coménteme sobre la solución de este problema integralmente. Sí, yo pienso que el subsidio solo sería el inicio de algo que vaya gradualmente incorporándose el Estado a la problemática del campo. Estamos amenazados, ¿no?, a una hambruna, no solamente por los fenómenos naturales, por ejemplo, el cambio climático, las inundaciones que generan las inundaciones, sino también por los fenómenos sociales que se dan globalmente. En el caso, por ejemplo, de la guerra de Rusia con Ucrania, ellos le subieron, si antes el saco de fertilizantes nos costaba 400 lempiras, ahora vale 1.200. El caso también de Brasil, que Brasil es un país que exporta gran cantidad de alimentos. Las inundaciones acabaron con toda la producción del sector agrícola. Entonces, esos impactos de allá vienen a caer a estos países pequeños. En una aldea global. Que, claro, todo fenómeno, cualquier cosa que pase en el mundo, repercute en los países más desposeídos y más pequeños del mundo. Entonces, si el Estado no se involucra a darle un verdadero seguimiento, pero que sea partícipe los verdaderos actores del campo, que no pongan funcionarios a ir a decir allá que el sector productivo no es competitivo, que no se preocupa por competir. Eso no es cierto. Lo que tiene que hacer ese funcionario es tomar en cuenta, ir al campo, relacionarse con los actores, los que producen la papa, los que producen maíz, frijoles, palma africana, caña, piña, los cítricos. Esos son los verdaderos actores que saben de la problemática y que tienen que darle las líneas a seguir para hacer tratados que no vayan en contra del sector productivo del Y país. en la lista de esas soluciones, además del subsidio, ¿cuáles son los siguientes pasos? Tecnificar. Imagínese, licenciado, que a estas alturas del siglo XXI, con cuántos sistemas de irrigación tenemos cuando estamos amenazados por el cambio climático, un verano permanente, y nuestro país con las mejores tierras fértiles de Centroamérica, estamos casi a punto de una hambruna. ¿Por qué? Porque no hay una asistencia técnica. Como el país que más agua tenemos. Sí, imagínense. Y no podemos implementar sistemas de irrigación cuando se han perdido un montón de esos proyectos de irrigación, porque la corrupción y los gobiernos nunca le han dado la verdadera importancia al sector productivo del país. Dígame, ingeniero. Ya no puede haber un crédito en lo sucesivo del tiempo si no va acompañado de la dotación de un sistema de riego al productor. ¿Por qué? Porque darle pisto por darle pisto es hacerle un daño.
Entonces tiene que asegurar la Nunca cosecha. mejor dicho es tirarlo en tierra seca. Sí, Exactamente. hay que asegurar la cosecha Ahí es. a través de proyectos de riego masivos en el país. Ojo, Darío, porque no podemos encontrar en cualquier momento con el cambio climático que no tengamos quien nos venda, porque los otros países estén cuidando a sus poblaciones. Ajá. Nuestra soberanía alimentaria, nuestra Sí. seguridad alimentaria la Sí. estamos dejando de lado Es y que- solo estamos importando. Es que el fin y el propósito debería ser autosuficientes. Es correcto. Ser autosuficientes, pero ni a ese nivel hemos llegado. Ahora les planteo otros acápites. Ustedes, organizados en una plataforma de productores de distintos gremios y de distintos rubros, ¿qué le plantean al gobierno? ¿Qué le plantean al Congreso? ¿Qué le plantean al Poder Ejecutivo particularmente? Me responden después detalladamente después de una pausa, si les parece. Ok. Aquí es prohibido olvidar que somos empresa privada y hay que colocar anuncios. ¿En qué consiste la solución que la plataforma de productores del campo le plantea al gobierno para resolver los líos de Banadesa en relación con el financiamiento? Aquellos deudores de agricultura, Que en quede ese clarito banco, eso. que quede claro, que fueron inversiones en agricultura. Y ojo, también productores, no agroindustriales, porque ese es otro tema de la Sí. producción. Entonces, 3 millones de lempiras hacia abajo, que se alivien las deudas, que ahí se van como 25,000 pequeños productores. Después de los 3 millones, pedimos que se reacude la deuda del remanente a 20 años plazo, a 2.5% de interés con 3 años de gracia. Esa es una enorme ayuda y esos son pero más pocos, muy pocos. Mucho menos. Mucho menos. Y los que estén en carácter ya de judicializado, que vean ellos qué hacen, pero nosotros acá no venimos a defender, Picardía de ningún No, tipo. de No, ese tipo. Eso lo tengo claro. pero sí queremos, ese es el espíritu del decreto, que se debata, que haya voluntad, que liberen a más de casi 30,000 productores. ¿Cuánta plata significa, más o menos? Pueden ser unos 1.300 a 1.500 millones.
1.300 a 1.500 millones de lempiras. Sí. Pero el asunto viene a ser que no lo borren nada más en los papeles, sino que Finanzas Se lo destine pasen, ese capital para el banco. Es que por eso Porque hablamos si de no, subsidio. lo que están haciendo al condonar solamente en el papel es siempre dejando el Descapitalizar. agujero y descapitalizar Banadesa. Correcto. Por eso hablamos de subsidio, porque si hablamos solo de que alivien De deuda, condonación, de condonación, entonces... eso siempre solo queda el hoyo en que- Banadesa. Y el subsidio no, porque el subsidio queda aprobado en el presupuesto Y general de la Finanzas República. se lo pasa a Banadesa. Correctamente. Es decir, Finanzas paga por los pequeños productores correcto. que no pudieron pagar. Darío, supongan que son 2.000 millones, supongan. Pero ¿cuánto de subsidio se da en energía aquí? ¿Cuánto se da al transporte público en subsidio? ¿Cuánto se da de subsidio de combustible? ¿Y por qué? Y eso es meramente con sentido común para gobernanza. ¿Por qué la gente humilde que está en el campo no tiene derecho a tener un subsidio? Y todos esos créditos fueron créditos sanos, bien planteados, con garantías adecuadas y Claro, Ahí todo. está la garantía. Si no está en la garantía, si no está pidiendo, pues. O sea, la cosa, mire, Es decir, ni le están pidiendo que le regale nada, ni le están haciendo trampa. es correcto. Porque mire, hay garantías, por ejemplo, de 3 millones. Un ejemplo, vale 3 millones la propiedad, pero solo sacó 200.000. Y hay 2.800.000 ahí por la que está retenida esa garantía. O sea, eso es inaudito que esté sucediendo. Sí, no es proporcional. No es proporcional. Sí. Y entonces, ¿cómo quieren que encima, con este lío, seamos competitivos con el Tratado de Libre A ver, Comercio? cerremos ese capítulo. Ustedes tienen ya más o menos redactado una Ya. iniciativa que recoge todos esos problemas. Correcto, así es. ¿Y Ya. a qué nivel están? ¿Ya lo plantearon al Congreso? ¿Ya lo llevó alguien ahí? No, todavía no. Todavía no. Entonces, Estamos todavía no. esperando una audiencia con la Comisión de Agricultura del Congreso para que nos puedan recibir y plantearles. Tenemos nuestro asesor legal para que plantearle con los diferentes grupos de organizaciones de las que estamos involucradas en ese proyecto de ley, para ir al Congreso y presentarles y explicarles cómo Se ha está. planteado la idea Ujú. a los congresistas, ¿va? Ujú. Pero no hemos tenido la sustancia de... ¿Y al nivel y- de la presidencia de la República? Estamos esperando terminarlo para turnarlo ahí a la presidencia, que lo conozcan. Ujú. Esperamos que con este tipo de problemas, explicando, porque hay también otros agoreros en este tema, ¿va? Que pueden en la presidencia estar diciendo no. Ahí hay unos pícaros que son los que quieren que se les condone. No, bueno, pues eso hay que Esto hay que- enfrentarlo hay con que dar- absoluta transparencia. A Y los con pícaros hay que argumentos. sacarlos de la ecuación. Es Es correcto. decir, que no vaya en nombre de perdonar a humildísimos y honestísimos productores del campo, que se vaya a condonar o a subsidiar a un bandido que le jugó sucio al financiamiento. Licenciado, y le agradecemos a usted porque usted es el que está dando de primicia la primera socialización de este borrador Esfuerzo. que está haciendo el sector productivo, y pensando en que no lo hacemos con el objetivo de lograr bienes personales, sino un bien social, pensando en la alimentación de todo nuestro país. Porque si ese borrador o ese decreto no se da, o si el Estado no se involucra con los verdaderos actores del sector productivo, está poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país, y corremos el riesgo a futuro, a poco tiempo, pues, de estar en serios problemas. Don Vitalino, los pequeños productores del campo, cuando llegan a solicitar un crédito, ¿juegan limpio? ¿Son buenos pagadores? Lógico, pero casi nunca se nos facilita. Y la otra cosa es que, vaya, el negocio de los préstamos a veces se va enfocado y queda la mayor parte en las aseguradoras. Le piden seguro de que para la producción, seguro del préstamo, seguro de vida, Ujú. y al final, si la persona se muere, y me lo contaba un compañero productor, si la persona beneficiada se muere, quieren cobrarle al hijo. El hijo no tiene por qué pagar, porque mi papá hacía un acuerdo con alguien, yo porque tengo que pagar lo que mi papá hizo si yo no soy beneficiario de eso de repente, ¿va? Entonces, mire, y si la cosecha le va mal por X motivo, por plaga o por un fenómeno natural, tampoco le pagan el seguro de producción. Entonces, ¿qué sentido a veces tiene? De repente el productor tiene mucho valor a ir a hipotecar su bien, su tierra, para que le den un préstamo, y que ese préstamo el que se beneficia son las aseguradoras.
Don Nehemías. Mire, aparte de que se arregle este problema financiero, a la par tiene que, para que no se repita, porque nos pueden arreglar este problema Claro. y dentro de 3 años lo mismo. Cada 3 años, Entonces, cada 3 años. Para que no se Sí, repita, sí. el Estado tiene que poner su sistema nacional de extensión agrícola, donde 500 ingenieros agrónomos, ¿verdad?, se dividen todo el área productiva del país para dar asistencia técnica a los productores y ellos sean los que legalmente refrenden, este productor le pasó esto y esto y esto y hay que ayudarlo de tal forma. Mientras no se articule en el presupuesto nacional de la República, no sé qué cantidad de miles de plata para tener ese sistema nacional, siempre vamos a tener problemas. Este problema va a ser recurrente, de volver al mismo estado, al mismo problema. Se tiene que poner a la par el Sistema Nacional de Extensión Agrícola. ¿Usted se acuerda cuando andaban los agrónomos en la finca, antes visitándolos y todo? Darío, parece mentira que aspectos ideológicos, porque organizaban a los productores. En ese momento se veía todo el esplendor de la Guerra Fría. Parece mentira que le tuvieron miedo a una forma que organizaba a los productores para el mercado. No organizaba... mire, había, por ejemplo, cuando ya el ingeniero agrónomo encargado de 200, 300 manzanas, que ahí estaban 25 productores, lo organizaban para vender, traer al mercado su producción, eso no les pareció. No les pareció esa estructura organizativa del productor. Señores, ya esos espantajos ya pasaron. Tenemos que volver por el bien de la nación, de la comida. Claro, por Tenemos supuesto. que volver. Si no, aunque nos arreglen este problema ahorita, Se vuelve a repetir. Después usted, con 10 años más, ahí va a estar sentado con otros actores preguntando lo mismo. Sí, se puede repetir. Señores, quiero aprovechar su presencia aquí en el foro para hablar de otros asuntos, siempre sobre la seguridad alimentaria y que ustedes puedan ilustrar a nuestra audiencia. ¿Qué pueden relatarnos ustedes sobre este problema de la falta de legalización de la propiedad para los pequeños productores en el campo? ¿Quién tiene alguna versión sobre ello? La violación al derecho jurídico. ¿Sí? Sí, yo pensé en esa respuesta que me iba a tocar a mí, creo. Ha habido una campaña en contra del gobierno y en contra de las recuperaciones de tierra. Decimos recuperaciones los campesinos porque la verdad esas tierras habían sido entregadas al campesino en el gobierno, un gobierno militar. ¿Cuál es? Osvaldo López Arellano, las tierras de, por ejemplo, de reforma agraria. Sí. Y ahí es donde dicen se ha violentado el derecho jurídico a la propiedad. Pero ¿por qué no dicen quién lo violentó primero? Fue la Ley de Modernización del Sector Agrícola que violentó todo el proceso de la Ley de Reforma Agraria. Es una ley antirreforma agraria. Entonces, ¿qué pasa? Usted ha oído un dicho que dicen cuando el rico le violenta los derechos al pobre o le quita algo a un pobre, hace negocio. Pero cuando el pobre recupera lo que es de él, es un delincuente. Entonces nosotros sí creemos que si queremos respeto hay que respetar. Si los que tienen gran poder económico influyen en las leyes para hacer leyes que les favorezcan, entonces también nos merecemos el respeto, que no se nos violenten nuestras leyes. Por ejemplo, la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Modernización del Sector Agrícola fue una ley violatoria al derecho jurídico del campesino. ¿Quiere decirme algo sobre eso, ingeniero Sí, Martínez? Precisamente, es que todo tiene su origen en el desmontaje ya, con la Ley de Modernización Agrícola. Vitalino, a todo mundo que estaba en organizaciones campesinas se les dio la libertad de vender la tierra. La incentivó Rafael Leonardo Calla. Que podían vender la tierra. Entonces, sendas cantidades de campesinos vendieron las tierras a los activos pasivos. Ahí quiero aclarar. Hicieron bolsas de tierra. Ahí quiero aclarar. Mire, la tierra que es de reforma agraria, según la Ley de Reforma Agraria, y que ese artículo no se derogó en la Ley de Reforma Agraria, la tierra tiene que ser vendida al mismo Estado. Si la cooperativa o la empresa se desintegra. Lo que vendieron los compañeros, y por eso fue que se volvió a esa lucha, es el activo pasivo, o sea, el activo de producción que se iba a generar en una plantación de palma de 20 años. O sea, era como
como hacer una, Claro. como vender la producción de esos 20 años. A los 20 años, estos sectores industriales tenían que devolver la tierra para que el campesino la volviera a Por sembrar. supuesto. Vamos a una pausa, la última de nuestro foro, y hasta ahora me cae el 20 aquí, como dicen los mexicanos. ¿Por qué ustedes me rechazaron café? Y tengo que estarlos suministrando agua cada rato. Es que ustedes, a diferencia de encorbatados que vienen normalmente al Tomamos foro, buen café. ustedes, no, el que hay aquí es buenísimo. Perdóneme, pero discúlpeme. El que hay aquí es buenísimo. No, pero es que hay otra razón más importante y estructural. Es que a diferencia de los diputados, ustedes se levantan temprano y el primer café se lo tomaron a las 4 de la mañana. Esa es la razón. Y los diputados que vienen aquí es el primero que se bebe porque se levantan 5 minutos antes de venir al foro. Buena Esa es la observación. razón. La última pausa de nuestro programa mientras les ofrezco agua a los invitados. Don Vitalino, ¿se ha tomado alguna carretera usted alguna vez? No. Yo pienso que cuando es ¿Tiene pinta? necesario, por justicia se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Sí, como dicen, el bien justifica los medios. Yo no sé cómo Sí, se ha dicho. el fin justifica El los fin, medios, sí. pero no. Es decir, ahora no hay que esperar que se lleguen a medidas extremas, ya hablándolo en serio, ni a estar con la amenaza de hambrunas ni escasez en este país para que pueda ser tomado en cuenta el sector productivo. Ojalá que esta gestión que ahora se esté exponiendo aquí a la sociedad hondureña camine ágilmente en el trámite legislativo para que pueda ser resuelto ese problema de la cartera de préstamos de Banadesa para los productores. Y hay algo muy importante, licenciado, y gracias por esta oportunidad para decirlo a nuestra presidenta, a nuestros tomadores de justicia, que no se puede hacer nada en este país sin tomar en cuenta a los actores. Sí. Vaya, aquí somos productores, es con ellos que tienen que contar primero para ir a hacer acuerdos. Desde luego. Y si son otros rubros, por ejemplo, no se pueden hacer acuerdos con los transportistas si no se toman en cuenta los transportistas para hacer otros acuerdos de ruta y todo eso. Entonces, es como un ejemplo, ¿no? Para aprovechar el tiempo que nos queda, vamos a apretarlo y le voy a pedir respuesta casi con telegramas. ¿Quiere decirme algo sobre lo que decía él? Sí, no, eso es otro tema muy clave. Plantéelo. Mire, el tema de los camaroneros.
Un Sí. tema que está bien complicado los camaroneros. Es un alto porcentaje, son 200 y pico, casi 300 fincas de camarón. Hicieron un convenio ahorita de triangulación con Banadesa, pero ¿qué pasa? Están en central de riesgo, por ser productores están en central de riesgo, no pueden acceder a ese. Y a veces a ese están en fondo. esa lista negra por un teléfono, Sí. por 40 lempiritas. Sí. Para haberse pasado en pagar Sí. la colegiatura. Sí. Sí, pero analice usted que se dio por los medios, la publicidad de que solucionaron el tema de los camaroneros, pero ahora no pueden acceder al fondo porque están en ese problema. Ojalá que Banadesa El les asunto, es, enllaven el asunto es complejo y el gobierno debe verlo en su integralidad. No pan para hoy y hambre para mañana, sino que resolverlo estructuralmente. Otros asuntos, respóndame con telegramas si fuera posible. ¿Cuáles son las repercusiones que los productores del campo tienen con las consecuencias del cambio climático? Lo que mencionábamos, el tema de plagas modernas, eso es... Se han agudizado y se han incrementado. Ajá. Le incrementan los costos de inversión, el país de nuevas plagas, el tema de lo que es inviernos cortos. Se dice durante todo el trayecto de desarrollo del cultivo, buen invierno. Tenemos el maíz en periodo de floración, se nos para 15 días el invierno, uno baja el rendimiento 40, 50 quintales por manzana. Esto ya provoca pérdida, no pudo pagar, los productores son sinvergüenza, no pudieron pagar. Nosotros tenemos un endeudamiento de Infunder que fue crédito para pagarle a las casas comerciales por pérdidas del 2019, porque el 2019 fue sequía total. Entonces, todo eso, ese endeudamiento ahí está. Entonces, esto lo señalo yo porque de repente puede venir un funcionario y decir que siempre lo miran de reojo a uno. Si nosotros pusimos la comida después de que come 3 veces al día una persona y de repente el transporte En la pandemia. podemos evacuarlo, no usarlo. Pero nosotros durante pandemia seguimos produciendo. Se puede prescindir de cualquier otra cosa menos de la y comer. tortilla. Sí, exactamente. Menos del frijolito y menos del arroz en la mesa. Sí. No se puede prescindir de eso. De ahí la importancia de su sector. ¿Tienen acceso ustedes libre a dólares para comprar insumos? Es que el problema es que dolarizan el tema, ustedes pagan lempiras y le cobran en dólares. Sí, Ustedes pero le digo, conviene- cuando ustedes necesitan dólares, por ejemplo, para No, comprar no, algún insumo, está bien difícil. van al banco, ¿tienen acceso? No, Ni lo conocemos. no. ¿Por qué razones? Porque Por como las restricciones que tiene el banco en el mercado de dólares. hay que solicitar y hay que hacer una licitación y la cuestión es bien engorroso. Pero no, sí, no es porque el problema es tener la plata para comprarlo, pues. Sí, pero teniendo la plata para comprar los dólares, ¿se le facilita la compra de dólares al Hay que sector traer productivo? una licitación No. al banco, no Es igual es que, igual. que cualquier otra actividad económica del país. Es decir, no se privilegia No a hay, que Ese es el lo que tipo de- No hay quiere privilegio es para un productor. comprar Un es que tractor. no es lo mismo ir a, digo, no debería ser lo mismo ir a buscar dólares para comprar un insumo o un equipo para Agrícola. producir de mejor manera maíz, frijoles, etcétera, que ir a comprar dólares para ir a comprar, para prueba. traer un carro de carrera, por ejemplo, para la Fórmula 1. Sí. Digo, por poner un ejemplo que aunque parezca tonto, es un ejemplo que más o menos equipara Claro. que los propósitos no son los mismos. Pero Son los- No, muy bien. ¿Qué alimentos presentan déficit ahora mismo en Honduras, en la producción? frijol, arroz y maíz. Pero recordemos que el arroz está habilitado por el Tratado de Libre Comercio. Y el maíz amarillo habilitado por el Tratado de Libre Comercio. Eso significa El- que se pueden importar. Se puede importar. Y se van a hacer- importan efectivamente. Sí, se importa. El problema es que tenemos el cuello de botella, Que no debería. Y se va Que no reduciendo debería. el área de producción. Nosotros para ser Ahí sostenibles eso. en frijol tenemos que producir 2.300.000 quintales y solo estamos produciendo 1.200.000 quintales. Y yo se lo puedo regatear a quien sea del gobierno. El gobierno está diciendo que llegamos a 3 millones y algo de millones de quintales. Pero la gráfica de Simpa, el gobierno en la SAC tiene una oficina que llama Simpa. Esa oficina le dice cómo se mueven los precios de la canasta básica. Y el frijol del 2018 a la fecha, solo por encima de los demás productos. Díganme la verdad. Bueno, no dudo que me han dicho la verdad en todo el conversatorio, pero aquí les pido absoluta franqueza. Que no les funcione el corazoncito si alguno de ustedes tiene un corazoncito afín a las posturas políticas del gobierno actual. Díganme la verdad. ¿Esto que llama el gobierno
bono agrícola o bono no sé qué. Bueno, al sector productivo, al pequeño productor. Funciona. Un 30%. Bono tecnológico, sí. Un 30% puede funcionar. Pero hay una ¿En razón. qué sentido 30%? Porque es que el Algunos problema le es que lo llegan, están algunos. manejando por el sistema político. Y el sistema político lo tienen que manejar como un bono a un Es decir, activista. eligen el destinatario del bono de Correcto. acuerdo a que sea de mi propio partido. Correcto. Si yo le Mire, puedo explicar, no solamente... Le No voy a hablar solamente del bono, porque de eso tengo más. Déjeme que me lo explique don Vitalino y después me da es la que mire, interpretación yo suya. estaba en la SAC y me decía uno de los asesores de la ministra de la SAC que quien metió las manos ahí fue la MON, lo de los Alcaldes. de los alcaldes que querían que todo el bono agrícola Se canalizara fuera a través de ellos. los alcaldes, y eso no debe funcionar así. Los alcaldes terminan diciéndole los Repartiéndole a los correligionarios míos pegafichas. hagan fila acá Ajá. y los otros Ahí abandonen la está. sala. Entonces eso no es lo correcto, pero yo creo que ya están corrigiendo eso, porque la verdad que nosotros como campesinos, pequeños productores, sí se nos ha apoyado a algunos sectores y a otros ¿Y en no qué igual. consiste ese bono, don Vitalino? Es un saco de urea, la semilla para sembrar frijoles, semilla de maíz, no es gran cantidad, pero sí para un pequeño productor, tal vez de una manzana, es para una manzana de ¿Y producción. cada ¿verdad? cuánto tiempo se lo dan? ¿Cada No, cosecha? cada año. No, cada cosecha, cada año. Pues, bueno, no todos los años, a nosotros nos han dado dos veces y no a todos los afiliados de MUCA, pero sí, de repente tenemos la opción de gestionar. Este año vamos a gestionar otra vez. ¿Y usted qué quiere decirme sobre eso? Mire, el bono tecnológico es una medida del gobierno central muy buena, muy atinente. Son 200.000 bonos, son 200.000 hectáreas de terreno que van a los pequeñísimos, Sí. a los que están en la ladera, a los productores que siembran para comer la tortilla ¿A y el quien no frijol. tiene quien llore por ellos? ¿Cómo? ¿A quien no Ah, sí, tiene quien sí, llore o sea, por él? Entonces, ese está haciendo una muy buena labor de seguridad alimentaria, porque a los pequeñísimos son Pero los aproximadamente tres pequeños, cuartos. señor Martínez, hay de todos, no solamente amigos del gobierno ni No, correligionarios de un partido. Le digo una cosa, más bien ha habido un problema dentro del partido en el poder, ¿ah? Porque la presidenta ha dicho que ese bono se entregue parejo, sí, porque el hambre no tiene color político. Entonces, que Pero no no lo lo hacen hacen por así. medio de los alcaldes. Entonces, no, óigame. Lo que me está diciendo él es que no lo hacen así. No, señor, se está haciendo. Lo que pasa es que, mire, claro, es bien difícil estar bien con todo el mundo, pero, ojo, hay unos que abusan, hay unos dirigentes del partido del poder que abusan de esa ayuda. Lo han denunciado diputados Sí, mismos. o sea, no voy a descartar que esto al 100%, pero esos que han hecho esos abusos se les ha llamado la atención y se han dejado fuera de ese beneficio. Ahora, mire, ese tema es el que tiene cierta tranquilidad en la gran población, porque se le da de comer a quien siembra Ya. los mire, el bono tiene una enorme ventaja, es semilla mejorada, o sea, es semilla tratada, que no la puede comer. Es fertilizante, que tampoco lo puede comer. Claro. Si no lo siembra usted, lo siembra otro. Total, Claro. al final va para la tierra, que eso es lo más importante. Muy bien. Señores, gracias por haber estado aquí. Un mensaje final de 30 segundos para la audiencia, don Vitalino Álvarez. Bueno, un saludo a todos los ingenieros ahora en su día, a los agrónomos, a mis compañeros, que hay algunos ingenieros, y a toda la organización del Movimiento Unificado Campesino de la UAN, Marca, y todo el sector que representamos en la costa norte, Atlántida y Colón, que somos uno de los departamentos más fuertes. ¿Usted de es producción de campesino? pan. Claro, y trabajo. Enséñeme las manos. Es que trabajo con una chindagua. Esas manos, Mire, trabajo con una chindagua. esas manos son de pianista. No, mire, Esas manos son mire, como las de Rafael Alegría. Mire, Esas manos son tan suaves como las de Rafael Alegría, que son más suaves que las de Beatriz Valle. Pero de todas maneras, gracias, don vaya, Vitalino. mírame las uñas. Muy Tengo bien. tiempo. Es bueno que las tengamos cortas. Es bueno que las tengamos cortas. Ingeniero Nehemías Martínez, gracias por haber estado con nosotros. Mire, a usted, gracias por invitar. Un saludo Gracias. a todos los colegas agrónomos. Hoy, que es día de San Isidro, debe traernos a nosotros a memoria que antes era normal los inviernos
y hoy estaba comenzando el invierno. Don Dulio Medina, gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias, un saludo a todo el sector productivo. Sabemos de que estamos en vísperas del invierno y que tenga muy buenas promesas este invierno, y el gobierno también que se agarre de la mano, tome de la mano con el sector productivo. Por que supuesto. La población necesita que le produzcamos. A todos muchas gracias. Adiós.